En este video vamos a aprender a leer la temperatura que nos proporciona un sensor LM35. Para ello vamos a ver el datasheet. Físicamente tiene la forma que ustedes están viendo acá, parece un transistor. Y la configuración de los pines es como se describe ahí, ¿verdad? El de listo con la parte plana para el frente, el de la izquierda es el del voltaje de alimentación, donde el datasheet nos dice pues que acepta un rango de voltaje desde, si no me equivoco, 3 hasta 30 voltios, o desde 5 hasta 30 voltios, por ahí en el rango. El de en medio es el voltaje de salida y el de la derecha es el tierra. Y bueno, aquí está lo que les explicaba del datasheet. Dice que ya está calibrado directamente en grados Celsius, antiguamente llamado grados centígrados. Y la escala lineal que tenemos de salida es que nos da 10 milivoltios por cada grado Celsius. Eso significa que si, por ejemplo, en el pin de salida tenemos 100 milivoltios, significa de que el sensor está midiendo 10 grados Celsius. Eso es lo que nos da ese factor de escala. Y la precisión anda alrededor de los 0.5 grados Celsius a temperatura ambiente de 25 grados. Aquí está el voltaje de operación, es desde 4 hasta 30 voltios. Y esa es la parte más importante que necesitamos conocer del datasheet de este sensor. También quiero mostrarles que hay otro tipo de encapsulados para este sensor. Y ya vienen también en forma de módulo. Yo tengo también este que estamos viendo acá del tipo Keyes. Y ya trae conector para poder colocarle jumpers y no necesitamos en ese caso pues usar una breadboard para poder hacer la conexión con el Arduino. Y vienen otros tipos de encapsulados también, ¿verdad? Entonces esa es la ventaja, solamente que este tipo de encapsulados es más caro que si lo compramos en esta forma de encapsulado. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer en Arduino? En Arduino vamos a hacer un programa donde vamos a leer la temperatura que está midiendo el sensor, pero ya vimos que el sensor no nos da en el pin de salida un valor de temperatura, lo que nos da es un valor de voltaje. Entonces, sabiendo nosotros del datasheet que nos da por cada grado Celsius 10 milivoltios, pues podemos hacer la conversión a temperatura. Ahora, algo importante que hay que recalcar es de que los pines analógicos de Arduino pues nos permiten leer valores con una resolución de 10 bits. Entonces, pero quizás para hablar de ellos, de esa parte, vamos a meternos directamente al programa. Primero vamos a crear dos variables y ambas van a ser tipo float. Una se va a llamar milivoltios, que es donde nosotros vamos a guardar el valor de voltaje que nos da el sensor en el pin de salida. Y la otra también siempre de tipo float, donde vamos a guardar o convertir la temperatura. Eh, algo importante mencionar con respecto a las variables float es de que las variables float son de punto flotante, es decir, que nos permiten almacenar tanto valores enteros como decimales, así como las variables double. En lenguaje C puro, las variables de punto flotante, las tipo float, nos pueden dar hasta 6 o 7 decimales, mientras que las tipo double o doble nos pueden dar hasta 15 decimales. Sin embargo, en Arduino, usar float o usar double es indiferente, porque en ambos casos, como máximo, puedo obtener valores con 7 dígitos decimales. Bien, por eso no estoy usando variables de tipo int. Aparte de que las variables tipo int o entero solamente me guardan, son de 16 bits, o sea que el rango de valores es mucho más pequeño que las float, que son de 32 bits. Muy bien, ahora vámonos al Voice Setup, donde aquí lo único que vamos a hacer es configurar la comunicación serie entre el Arduino y la computadora a través del monitor serie, que va a ser a 9600 bits por segundo. Y finalmente, pues nos vamos a- al Void Loop, donde vamos a crear nuestro ciclo de lectura de el voltaje para ser convertido a temperaturas. Primero,
vamos a decirle que la variable milivoltios va a ser igual a la lectura analógica analog read del pin A0. Los pines analógicos, bueno, Arduino Uno tiene 6 pines analógicos que van desde el A0 hasta el A5. En este caso vamos a usar el A0. Ahora, ¿qué voy a estar leyendo en, en ese pin A0? Bueno, como ya se los había mencionado, la resolución de los pines analógicos en Arduino Uno es de 10 bits. Con 10 bits podemos leer valores que van desde 0 hasta 1023, es decir, 1024 valores son los que nosotros podemos contar con 10 bits. Entonces, como ya mencionamos de que en el pin de salida del sensor lo que tengo es un voltaje y no temperatura, pero lo que miden los pines analógicos es un número, no es un voltaje, entonces me veo en la necesidad de convertir el valor que voy a estar midiendo en el pin analógico, debo de convertirlo a voltaje, para que después, haciendo uso del datasheet, lo voy a convertir, voy a dividir entre 10, una vez que tengo el voltaje en milivoltios, lo divido entre 10 para que se me anulen los milivoltios y me queden únicamente los grados Celsius. Entonces, como ya dije, los pines analógicos de Arduino solo me leen un número, que va a andar entre 0 y 1023. Pero internamente están referenciados o están conectados a 5 voltios. Es decir, que si yo esa lectura de ese número la quiero convertir a voltaje, pues simplemente tengo que hacer una regla de 3, como vemos acá en este gráfico. Para ello, el valor de X en voltios que medido va a ser igual al valor que estoy midiendo en el pin analógico A0 multiplicado por 5 voltios y dividido entre 1023. Por ejemplo, si yo estoy midiendo el valor máximo en el pin analógico, es decir, 1023, 1023 entre 1023, eso da 1, multiplicado por 5, pues ahí tendría los 5 voltios máximos, que es a los que están referenciados los pines analógicos del Arduino. Si yo estoy midiendo, por ejemplo, un valor intermedio como 512, entre 1023 me va a dar aproximadamente 0.5, multiplicado por 5, pues la lectura va a ser de 2.5 voltios. Pero ojo, ya vimos en el datasheet que yo lo que necesito leer de ese pin no es un número entre 0 y 1023, ni tampoco es un valor en voltios, sino que el valor debe de estar en milivoltios. Por tal razón, entonces en el programa yo debo de convertir este valor que estoy midiendo en el pin analógico, yo debo de convertirlo a milivoltios. Si lo quisiera convertir a voltios, pues fácilmente multiplico este valor que tengo por 5 y luego lo divido entre 1023. Pero como lo quiero convertir no a voltios, sino que a milivoltios, pues entonces 5 voltios equivale a 5000 milivoltios. Entonces, ese valor que estoy midiendo en el pin A0 lo multiplico por 5000 y lo divido entre 1023. O lo más fácil sería, pues de una vez poner el resultado de esa operación. Dividimos 5000 entre 1023 y eso me da 4.8875. Entonces, en lugar de poner todo ese número, mejor simplemente lo multiplico por 4.8875. Cerramos paréntesis, ponemos punto y coma y ahora sí, fíjense, repito de nuevo, leo un valor entre 0 y 1023 que luego lo convierto que multiplicarlo por 4.8875 lo convierto a milivoltios. Y una vez que tengo esa lectura en milivoltios, ahora solo me falta dividir ese valor que tengo en milivoltios, lo divido entre 10, ¿sí? Para poder tener la temperatura. Es decir que si, si aquí tengo 10 milivoltios y lo divido entre 10, ¿ya? Entonces elimino el factor milivoltios y solo me van a quedar los grados Celsius. Bien, entonces ahora lo que me falta es mostrar en el monitor serie.print, voy a mostrar un texto que va a decir temperatura igual espacio
¿Ya? Con ese comando, con serial.print, lo que estoy diciendo es que me imprima en el monitor serie del Arduino. En este caso, cuando uso comillas dobles, es un texto. Entonces me va a imprimir ese texto. Y a la par de ese texto, serial.print, voy a mandar el valor de la variable temperatura. Observen la diferencia. Este que va entre comillas dobles, esto es un texto, mientras que esto que no lleva ningún tipo de comilla, esto es el valor de esta variable que tengo acá, es decir, el valor que ya tengo en la temperatura. O sea que lo que voy a estar mostrando es un texto que diga temperatura y a la par de ese texto va a aparecer el valor numérico de la temperatura. Y finalmente voy a poner siempre un serial.print, pero ahora ln, y ya les voy a explicar por qué, y voy a poner otro texto, y voy a poner, en este caso, el símbolo de la variable temperatura, para que se vea un poquito más, más real, ¿no? Le vamos a poner las unidades. Entonces, en el serial.print, el ln me sirve para darle un enter. O sea que primero aparece un texto, a la derecha de ese texto, a la derecha del símbolo igual, aparece este número, ¿sí? El número de la variable, el valor de la temperatura, y a la par del número aparecen las unidades. Y le voy a dar un delay para que las muestras, las lecturas, las esté haciendo cada 500 milisegundos. Muy bien, ya tenemos listo el programa. Seleccionamos nuestra tarjeta, que es el Arduino Uno. Está conectado en el COM7 y le vamos a dar en subir al programa. Ahorita solo voy a mostrar los valores en el monitor serie y al finalizar el video pues voy a mostrar los valores. Le vamos a aplicar calor y le vamos a aplicar frío para ver cómo va cambiando las mediciones del sensor. Bien, entonces veamos. Ahorita dice que ahí está lo que les decía, aparece el texto, el signo igual, un espacio. Si se fijan acá, le puse un espacio después del signo igual, aparece el valor de la temperatura y sus unidades. Le voy a aplicar calor con mis dedos y ya van a ver cómo deberá empezar a subir la temperatura. Ahí lo estoy aplicando ahorita, lo voy a soltar para que vuelva a llegar a la temperatura ambiente en este momento. A pesar que es de noche, pues está un poquito alta la temperatura. Ahora, observen que solamente me da 2 decimales y yo mencioné hace ratito que las variables tipo float nos pueden dar hasta 7 decimales. ¿Cómo hago para que me parezcan más decimales? Por defecto, el Arduino me muestra el valor de la variable temperatura con 2 decimales, pero si yo le pongo coma 4, vuelvo a cargar el programa, van a ver de que ahora me va a dar las muestras o las lecturas de la temperatura, pero ya con 4 decimales. Esperamos que termine de subirse y ahí pueden ver que ahora las lecturas son con 4 decimales. Bien, ahora solo nos falta ver el funcionamiento de les voy a mostrar también en video los 2 tipos de sensores que vimos en las imágenes y vamos a ver pues cómo funciona. Por acá tengo algunos sensores con el encapsulado TO92 y por aquí pueden ver el sensor que ya viene incluido en el módulo. Ahorita tengo cerca, ven acá, una compresa con hielo, está muy fría y eso ha hecho que la temperatura pues esté bajando. Voy a topar el sensor con la compresa y vean cómo la temperatura sigue bajando. Al soltarlo, ya lo solté, voy a quitarle la compresa para que ya no le aplique frío y la temperatura entonces deberá empezar a subir, ahí pueden ver, hasta llegar al equilibrio térmico en esta habitación que más o menos anda pues por los 30 grados. Así que solamente en este video, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente.